Mario, constantemente hablas sobre el valor que tiene el conflicto en la adolescencia. Para mí esto fue algo nuevo. ¿Nos puedes hablar un poco más de esto, por favor? Sí, sin duda. Creo que es importante que podamos entender que al menos hay 4 niveles de conflicto en los adolescentes. Uno es el conflicto entre el adolescente y sus padres, el otro es el conflicto entre el adolescente y sus hermanos, el otro es el conflicto entre el adolescente y la sociedad civil, amigos, profesores, autoridades, y finalmente el conflicto del adolescente consigo mismo. Sin embargo, antes de describir estas 4 áreas en donde se presenta el conflicto, es necesario señalar que la gran mayoría de los adolescentes presentarán un nivel de conflicto que no es perturbador, que no es verdaderamente grave. Aquellos adolescentes que presentan niveles de conflicto muy grave es porque es resultado de un deterioro que se viene gestando desde la infancia y por lo tanto esos adolescentes necesitan una atención profesional. Aquí vamos a hablar del conflicto de la gran mayoría de los adolescentes. En el caso de los padres, es un conflicto que se presenta en muchas ocasiones como una forma de desacuerdos, como una forma de oposición, tal vez incluso como un cierto nivel de desafío ante la autoridad de los padres. Y es que el adolescente está en una etapa muy importante. Tenemos que recordar que el objetivo primordial de la adolescencia es la autonomía, la independencia del adolescente. Y para esto me gustaría platicarles un poco sobre los procesos de independencia en los países, haciendo una analogía. Si pensamos, por ejemplo, en Estados Unidos o en México, que los dos fueron colonias, uno de la Gran Bretaña y el otro de España, podemos ver que mientras fue el periodo de la colonia, hubieron muchos elementos positivos. Tanto los ingleses como los españoles trajeron infraestructura, trajeron un idioma, trajeron ciencia, trajeron educación, trajeron servicios de salud, trajeron una serie de estructuras que eran necesarias para que se fuera constituyendo, gestando la identidad de lo que después sería un país independiente. En el caso de España se gestó la identidad de México y en el caso de los ingleses se gestó la identidad de los británicos. Por lo tanto, podemos ver que ese periodo de colonia, que pudiéramos asociarlo con el periodo de la infancia, en el caso de los adolescentes, en el caso de los padres y sus hijos, es verdaderamente importante, era verdaderamente necesario. Sin embargo, tanto México como Estados Unidos y en general la mayoría de los países entran en un estado de conflicto con España, con Inglaterra, porque empiezan a considerar que las reglas ya no son justas, porque empiezan a considerar que las reglas del juego no les conviene y empiezan a considerar que España e Inglaterra estaban teniendo mayores beneficios que lo que estaban teniendo las colonias. Y gracias a que se genera ese conflicto, se empieza a gestar todo un proceso de autonomía y de independencia que da pie, que da paso a la conformación de países independientes, autónomos, con su propia identidad, con su propia cultura, con su propia forma de entender el gobierno, la cultura y la sociedad, países que ahora llamamos México y Estados Unidos. Bien, sin duda, en el caso de los países son procesos violentos en la mayoría de los casos, no siempre, recordemos la India e Inglaterra, pero en la mayoría de los casos son procesos violentos. ¿Y por qué son esos procesos violentos? Bueno, porque la otra parte, en este caso los jerarcas, ¿verdad?, las personas que estaban a cargo, en el caso de España los reyes y en el caso de Inglaterra también, se resistían al proceso de autonomía y de independencia. Y conforme más se resistían al proceso de autonomía e independencia, más conflictivo se hacía el proceso, más violento se hacía el proceso y más doloroso se hacía el proceso. Lo mismo podemos pensar entre los padres y los adolescentes. Los hijos crecen en una familia que sabemos, la investigación señala que la familia ideal para que crezcan los adolescentes es aquella que está constituida por un padre y una madre en armonía. Esto es importante tener en cuenta. No solamente se trata que papá y mamá estén juntos, sino que estén en armonía y en respeto, porque es a través de esa relación con los dos sexos que se empieza a generar la identidad del niño o de la niña y que ese niño y esa niña empiezan a absorber, empiezan a recibir todos los elementos positivos que papá y mamá tienen que ofrecerle. Desde el sustento, la casa, la comida, pero también el lenguaje, que lo aprendemos primariamente a través de la relación con papá y mamá. Y después vamos aprendiendo otras habilidades, a regular nuestras emociones, a relacionarnos con otras personas y finalmente la oportunidad que nos ofrecen papá y mamá de que nosotros podamos salir a explorar el mundo, aprender a través de la escuela, tener servicios de salud, servicios educativos que nos van haciendo crecer. Y en esa etapa infantil es poco
común que haya un nivel de conflicto importante entre los padres y los hijos, porque los hijos están en una situación dependiente. Ellos no pueden aspirar a la autonomía porque todavía no tienen los recursos ni físicos ni mentales para poder ser autónomos. Pero algo muy interesante sucede cuando los chicos entran a la adolescencia. El psicólogo suizo Jean Piaget decía que al entrar en la adolescencia se entra a un nuevo estadio de operaciones formales, es decir, a un nuevo nivel de capacidad mental para poder relacionarnos con el mundo, para poder entender la realidad y por lo tanto para poder inferir causas y consecuencias, pero no solamente eso, también para poder entablar hipótesis, supuestos, tratar de comprender de manera abstracta el mundo. Y eso le proporciona al chico un sentido de identidad mucho más arraigado y empieza un proceso de diferenciación más fuerte con los padres, donde empieza a darse cuenta: lo que mis papás dicen no siempre es correcto, lo que mis papás opinan no siempre coincidimos, las opiniones o la percepción de mis papás no forzosamente son las mías. Y los chicos entonces, con estas nuevas capacidades cognitivas que tienen, empiezan a entablar, digamos, oposición, cuestionamientos. Algunos papás dicen rebeldía, pero recordemos que la mayoría de ellos no llegan a niveles extremos. Y es en ese proceso de conflicto en que los papás ahora se ven con un nuevo reto. Y ese nuevo reto es: ¿cómo vamos a tratar a nuestro hijo ahora? ¿Lo vamos a seguir tratando como un niño? ¿Lo vamos a seguir tratando como una persona que necesita obedecernos en todo y donde nosotros nos vamos a imponer en nuestra autoridad? ¿O vamos a ser capaces de entender que nuestro hijo está creciendo y que este conflicto que está teniendo tiene el propósito de alcanzar la autonomía y la independencia que está llamado a buscar? Nuestra naturaleza nos llama a eso. Todas las especies, una vez que entran a la pubertad, o la gran mayoría de ellas, empiezan este proceso de conflicto y diferenciación con los padres para poder formar su propia familia. Solo somos los humanos los que retardamos tanto este proceso de separación. Pero si los papás son capaces de comprender esto como una oportunidad de ver que el hijo está construyendo su propia identidad y que si bien no vamos a tolerar faltas de respetos, ni agresiones, ni malos tratos, sí vamos a permitir que se generen discusiones de manera sana, porque los papás tenemos una responsabilidad muy importante: enseñarles a debatir, enseñarles a entablar una conversación de manera respetuosa, enseñarles a que sus puntos de vista van a ser escuchados siempre y cuando sean expresados de manera respetuosa para que puedan alcanzar sus objetivos. Entonces, por lo tanto, el conflicto entre el adolescente y los papás tiene una función importantísima: la autonomía, la independencia, el proceso de crecimiento, y los papás tienen una oportunidad extraordinaria: enseñarle al hijo a conseguirlo con los límites apropiados. Así que en lugar de estar evitando el conflicto entre los padres y los hijos, es mejor recibirlo, es mejor abrazarlo, abrazar el conflicto para ver qué podemos aprender de este conflicto, qué nos quiere decir nuestro hijo con esta tensión que se está generando y qué podemos hacer nosotros, cómo podemos guiarle en esto. La tensión que se está generando es un indicador de que la relación está cambiando, las reglas tienen que cambiar, la convivencia tiene que cambiar. Y si ambas partes lo entienden de manera positiva y constructiva, va a haber un resultado favorable.